Vamos a ir a nuestras Biblias, a Mateo capítulo 13. Versículos del 47 al 50. Voy a pedir una disculpa, no traje hoy versículos porque se me olvidaron. Este horario no me gusta a mí por eso. Mateo 13 del 47 al 50. 47 al 50. Bien, quisiera hacer una pequeña oración. Padre, te pedimos que tú nos ayudes en esta mañana a poder comprender estas verdades que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias que nos das de tu Espíritu Santo para poder comprenderla. Pedimos que podamos estar atentos, con corazones y mentes dispuestas a escudriñar tu palabra, a entenderla, a estar atentos a ella. Gracias te damos, Señor. Pedimos que tú quites las limitantes que yo pueda tener en esta hora que vamos a compartir. Que tú me ayudes, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que me ayude a poder compartir este mensaje el día de hoy. Gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Vamos a leer versículos 47 al 50. Dice: el reino del cielo se puede comparar también a una red arrojada al mar que recoge toda clase de peces, que cuando se ha llenado la sacan a la playa y se sientan y escogen los peces, poniendo los buenos en cestos y desechando los malos. Así sucederá en el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de expandir el reino. Hablamos de la parábola de la levadura y hablamos de cómo nosotros somos instrumentos usados por Dios para expandir el reino. Hablamos de que el reino de los cielos, Jesucristo dijo que se ha acercado, está entre vosotros, y así comenzó como una pequeña masa, y esa pequeña masa, hablamos de nuestro Señor Jesucristo, comenzó, después fueron los 12, y así Él nos dejó la gran comisión, a los 12, y así hasta nosotros, de ir y predicar el Evangelio. Y la semana pasada hablamos de esta parte, de que esta masa, pequeña masa, en la enorme cantidad de masa que existe, debe leudar, debe fermentar toda la masa. Entonces hablamos de la parte que ciertamente a cada uno de nosotros nos corresponde como hijos de Dios, de ir y compartir el Evangelio con otros, de que seamos esa masa fermentada. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo está enfocándose nuevamente en el juicio. En las parábolas anteriores, Jesús ilustró la naturaleza del reino, el poder y la influencia del reino y la apropiación personal del reino, y ahora vuelve a enfocarse en el juicio relacionado también con el reino. Así que esta parábola de la red es una aterradora advertencia acerca de lo que pasará a los malvados cuando sean separados de los justos en los últimos días. Jesús ofrece aquí una imagen vívida de juicio, una explicación breve del inicio del juicio y una seria advertencia sobre el peligro de este juicio. Así que antes de comenzar con esta parábola, quisiera
hablar un poco acerca del reino, porque hemos estado hablando del reino de los cielos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo habla en parábolas refiriendo el reino de los cielos en sus aspectos diversos. Ahora está hablando de juicio, la semana pasada habló de extender el reino, y cada una de las parábolas Él da a entender algo acerca de su reino. Así que Él ahora usa un concepto muy difícil de entender, algo que puede ser difícil de comprender, y ahora utiliza el ejemplo de una red para ayudar a explicarlo. Pero ¿qué sabemos sobre el reino de los cielos? ¿Qué es lo que sabemos sobre el reino de los cielos? Bueno, Mateo 4:17, voy a leer casi puros versículos de Mateo, para en sus Biblias esté ahí en Mateo nada más. Mateo 4:17. Desde entonces empezó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el reino ahora está presente, nos rodea, ha venido. Ahora hay una clase de personas que tiene posesión del reino de los cielos. Mateo 5:3. Dichosos los pobres en espíritu, ¿por qué? Porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Así que cada uno de nosotros podemos ser ciudadanos del reino si cumplimos con ciertos requisitos. Voy a explicar esto. Mateo 5:20. Les digo pues que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán ¿en dónde? En el reino de los cielos. Así que el reino de los cielos es donde debemos entrar. Aparentemente nosotros nos encontramos fuera de Él y tenemos que entrar en Él. Esa es la invitación que nuestro Señor Jesucristo nos hace a entrar. Mateo 7:21. No todo el que me diga, Señor mío, entrará en el reino del cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. De nuevo vemos que el reino de los cielos es algo en lo que a lo que se nos invita a entrar. Debemos ser pobres en espíritu. Nuestra justicia tiene que ser mayor a la de los fariseos. Y tenemos que ser alguien que hace la voluntad del Padre. Ahí ya hay 3 requisitos. Mateo 8:11. Dice: por eso les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino del cielo. Así que entrar en el reino de los cielos es entrar en el ámbito de los que son salvos. Mateo 11:12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Un versículo muy mal entendido, sobre todo los carismáticos entienden mal este versículo, esta enseñanza. ¿Qué podemos entender acerca de que el reino de los cielos sufre violencia? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo es que sufre violencia el reino de los cielos? Y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Bueno, ¿sabes que hay violencia cuando alguien es salvo? Cosas violentas suceden cuando hay pecado. De hecho, ahorita mismo puede haber una violencia en tu mente para escuchar el mensaje del Señor. En ese momento hay pensamientos, hay distracción, estás pensando en el trabajo, estás pensando en muchas otras cosas, pero probablemente no estés aquí.
y el Espíritu de Dios quiere que estés aquí, y hay algo que hace que haya y exista una violencia, una guerra, para que tú estés a lo mejor atento a este mensaje. O cuando venimos a su palabra, a veces no queremos leer la Biblia porque estamos cansados pero sabemos que tenemos el deber de hacerlo, y existe una violencia entre lo que desea mi carne y lo que desea el Espíritu de Dios que mora en mí. Así que existe violencia cuando hay pecado, cosas violentas suceden a la conciencia. El arrepentimiento es un acto violento. Jesús lo compara a cortar manos. Nuestro Señor Jesucristo habla de una amputación espiritual. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo de ti, porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Eso es un acto violento. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Jesucristo usó ilustraciones violentas para darnos a entender la importancia de aquellos que desean obtener el reino. Tienen que actuar con violencia. No es de pasivos el reino de los cielos. No es de quienes se conforman a los deseos de su propia carne y que dicen no a las cosas de Dios. Y muchos de nosotros sufrimos esa parte porque nosotros estamos mucho más cómodos con lo que nuestra carne desea y no deseamos ir a la palabra de Dios. Eso es un acto de violencia. Es un acto que requiere un esfuerzo. Requiere algo que Dios ha puesto en mí y que yo tengo que hacer como ciudadano del reino, como hijo de Dios, que he sido adoptado, que he sido comprado a precio de sangre. Pero muchos de nosotros desafortunadamente no actuamos así. No somos violentos. Somos demasiado pasivos. Somos demasiado simplistas. Y sabes que esto es algo que aún nuestro Señor Jesucristo condenó. Así que este es otro aspecto de quienes entran en el reino. ¿Quiénes entran en el reino? Los que son humildes. Entran los que son pobres en espíritu, los que tienen una justicia mayor que los religiosos, quienes hacen la voluntad del Padre. ¿Quiénes hacen la voluntad del Padre? Otro de los aspectos de quienes son ciudadanos del reino, Mateo 18:3, dijo: de cierto les digo que si no se arrepienten y se hacen como niños, no podrán entrar ¿en dónde? En el reino del cielo. Nuevamente, una y otra vez, nuestro Señor Jesucristo habla de poder entrar. ¿Cómo es que podemos entrar en el reino de los cielos? Eso no quiere decir que te hagas inocente o humilde, porque los niños no son así. Yo pensaba que sí eran así los niños, eran inocentes y eran humildes, hasta que tuve una hija ahorita, ya tengo dos, y también parece que son inocentes, pero no son tan inocentes, ¿verdad? Ya echan mentiras, a los 4 años ya me mienten. Así que un niño miente. Un niño no es tan inocente como parece, pero no está hablando de esa cualidad del niño aquí. Nuestro Señor está enfocándose que los niños son totalmente dependientes. Ellos necesitan que todo se haga por ellos. Debe haber una dependencia absoluta, sencilla y confiada de aquellos que no poseen recursos propios para valerse por sí mismos, así como los niños no tienen ningún logro o realización en los cuales ellos deban vivir confiados. Por ejemplo, yo ahorita puedo ir con mi hija, le puedo hablar y le digo: Hanna, ¿qué vamos a comer hoy?
Y ella se va a quedar con una, pues no sabe, ella no se preocupa por eso. Ella me va a decir, tú dime, ¿verdad? Pues, tú eres mi papá, tú dime qué vamos a comer hoy. Entonces yo me tengo que preocupar por eso. Ella no se preocupa absolutamente por esos aspectos. Y esta es la parte que nuestro Señor está hablando aquí. Nosotros tenemos que ser totalmente dependientes de nuestro Señor. No es por mérito propio, no es que estoy aquí por mis propios méritos, no es que siquiera yo traigo el pan a la casa y siento que yo fui el que ganó eso. Aún debo reconocer que es provisión de Dios que me da la fuerza, la capacidad para hacer lo que me lleva a llevar el pan a mi casa, ¿verdad? Así que esta es la parte que nuestro Señor está enseñando aquí. ¿Quiénes son los que entran en el reino? Tienes que cumplir con todas estas características. Son aquellos que cumplen estos requisitos, que son implantados en ellos, en nosotros, a través de una nueva vida en Cristo. Son por sus méritos que podemos ser ciudadanos del reino. No es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Él hizo y lo que Él decidió y quiso darnos. Efesios capítulo 1 habla de eso. Hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser llamados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. No tiene nada que ver conmigo. Él quiso que fuera así. Él me llamó, Él me escogió y ahora yo soy ciudadano del reino, y un ciudadano del reino cumple con estos requisitos. Bien, entendiendo lo que es el reino de los cielos, ahora vamos a adentrarnos en nuestra enseñanza en esta parábola. Asimismo, el reino de los cielos, versículo 47 al 48, es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así que la actividad que Jesús usa para ilustrar el juicio de Dios sobre los incrédulos era común para sus oyentes, era especialmente conocida por quienes vivían cerca del lago de Galilea, más especialmente para los pescadores, entre los que estaban varios de sus discípulos, sabemos esto. Así que en el lago de Galilea se empleaban diferentes métodos, o 3 métodos por lo menos, de pesca, los cuales todavía se usan el día de hoy. El primero era una caña con anzuelo, ¿verdad? Eso es muy común aún para nosotros. Sabemos que existe la pesca con el anzuelo, ¿verdad? O la caña. Se usa para atrapar un pez a la vez. Ese fue el tipo de pesca que el Señor instruyó a Pedro que hiciera cuando necesitaba dinero para pagar sus impuestos. En Mateo 17, 24 al 27 está esta parte. Otro tipo de pesca es donde utilizaban redes, red pequeña, que esta parte era también muy común y que la usó Pedro y su hermano Andrés cuando Jesús los llamó a convertirse en pescadores de hombres. Ellos estaban en esta actividad. Pero existe una red mucho más grande en donde era tan grande que requería a varios pescadores para operarla, y a veces cubría casi 1 kilómetro cuadrado de espacio, y esta se colocaba en un círculo alrededor de los peces o del lago, y se usaban a veces varias barcas. Y creo que es lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí.
Una vez llena esta red necesitaban una gran cantidad de hombres solo para sacarla a la orilla. Luego se sentaban a recoger lo bueno en cestas y lo malo lo echaban fuera, como dice nuestra enseñanza. Así que los pescadores se llevaban a un mercado lejano, se ponían en contenedores con agua para conservarlos vivos, y los que se vendían en las inmediaciones se colocaban en contenedores secos. Y esta era la actividad en aquel entonces. Y nuestro Señor está tratando de ilustrar un aspecto espiritual aquí. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Versículo 49. Así que Jesús empieza su interpretación de la parábola explicando que la separación de los peces buenos y malos representa el juicio de Dios en el fin del siglo. La parábola del trigo y la cizaña, hablamos de la parábola del trigo y la cizaña, y esta ilustra mucho más la coexistencia del creyente con el incrédulo, ¿verdad? Hablamos de que los dos deben crecer juntos, y el enfoque de nuestro Señor Jesucristo en la parábola del trigo y la cizaña tiene que ver con la coexistencia de ambos, y al final los ángeles se separarán, pero la enseñanza va más centrada en el aspecto de que ambos tendrían que crecer juntos. Y al final Dios revelaría quién era un verdadero hijo de Dios y quién no lo era. Jesucristo incluso declara la misma verdad en esa parábola. Al fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y nuevamente lo hace aquí. Así que hay algo de similitud en esta parábola, pero esta parábola está mucho más centrada en el juicio, en el juicio que vendrá. Dios permite la incredulidad y la injusticia, pero llegará el momento en que la tolerancia de Dios terminará y comenzará su juicio. La primera fase del juicio será la separación de los malos de entre los justos, la cizaña de entre el trigo. La red del juicio divino se mueve silenciosamente a través del mar de la humanidad, atrae a todos los seres humanos hacia las orillas de la eternidad para la separación final. ¿Sabes que quisiera que te imaginaras una red alrededor de la humanidad y los hombres se mueven a través de esta red, como los peces? Los peces se mueven, avientan la red, queda arriba, y los peces aún pueden permanecer libres por debajo. En cierta manera, así es el reino de los cielos. Está la red. Muchos teólogos hablan acerca de que es la palabra de Dios, acerca de cómo ésta llega a cada ser humano y cómo ésta desea el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, desea o llega a la vida de cada ser humano en diversas maneras. Pablo habla acerca de esto. En el capítulo 1 de Romanos habla acerca de esta parte donde dice que esas personas quienes no quisieron conocer a Dios no tienen excusa, porque aún la creación misma da testimonio de Dios. Ellos no tienen excusa. Muchos hablan acerca de, a mí me preguntaban acerca de los mayas y de estas personas, ¿verdad?, de nuestros antepasados, que eran totalmente incrédulos, y decían, pues, ¿cómo llegó la palabra a ellos? Bueno, la creación da testimonio de que existe un Dios. Pablo afirma esto, pero el hombre rehúsa buscar a Dios, y esta es una realidad. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia, ni aún uno. Todos se desviaron, todos se fueron en sus vanos pensamientos, en sus vanos razonamientos, y no buscaron a Dios. Y esta es nuestra condición. Nosotros naturalmente no buscamos a Dios. Dios tiene que hacer una obra a través de su Santo Espíritu para llevarnos a Él.
Pero esta red que se extiende a lo largo de una humanidad, de un mar de gente, está ahí, echada. Y tú y yo como pescadores, no se menciona aquí los pescadores. Nosotros no somos tan importantes como quisiéramos ser, ¿verdad? No somos los protagonistas de la historia. Eso sí, eso es interesante en esta historia, porque tú y yo no somos los protagonistas. No está hablando de pescadores, está hablando de un juicio, está hablando de que la red es echada. Pero ciertamente quiero decir que nosotros como pescadores echamos la red en cierta manera, predicamos la palabra, hacemos la obra del pescador y aventamos la red, compartiendo el Evangelio para atraer más quienes queden de cierta manera atrapados, ¿verdad? Y que puedan ser salvos. Pero ciertamente, bueno, voy a hablar un poco más acerca de cómo es que Dios al final separará a los buenos de los malos o a los justos de los injustos. Así que rápidamente los hombres huyen pensando que han escapado de esta red sin darse cuenta de que están completamente e ineludiblemente incluidos en el plan soberano de Dios. La telaraña invisible del juicio de Dios restringe a todos los seres humanos, tal como la red restringe a los peces. Es interesante esta parábola porque la mayoría de las personas en el mundo no perciben las cosas del reino, no ven a Dios actuando en el mundo, no ven esta red. Podrían conmoverse brevemente por la gracia del Evangelio o asustarse por la amenaza del juicio, pero pronto vuelven a sus antiguas maneras de pensar, a sus antiguas maneras de vivir, y son ajenos a las cosas de la eternidad. Este mensaje a mí me llama mucho la atención porque yo todavía no llego a este punto, pero esta enseñanza tiene que ver con juicio. Y esta enseñanza al final vamos a ver que nos lleva a meditar, porque nosotros vivimos en por ejemplo, desde que nosotros nacemos, se nos enseña un mundo, ¿verdad? Soy hecho de carne, un tipo de cuerpo, y conforme voy creciendo me voy dando cuenta de algunos aspectos de la vida. Entiendo que tengo un papá, que tengo una mamá, vivo en una casa. Percibo las cosas que son palpables, puedo verlas, puedo admirarme de ciertas cosas, pero ¿cuántos de nosotros cuando venimos al Evangelio nos hemos puesto a pensar en cómo serán las cosas eternas? Porque nosotros somos muy conscientes de las cosas que vemos. Yo puedo ser consciente de mi hermana, puedo ser consciente de una silla, puedo ser consciente de muchas cosas que puedo ver. Pero ¿cuántos de nosotros, eso es muy familiar para nosotros? Mi mente puede estar en el trabajo, puede estar en mi cama, ¿verdad? Que tengo sueño a lo mejor. Puede estar en que al ratito voy a ir a algún mandado, a algún lado, ¿verdad? Y nuestra mente viaja a través de cosas que ha visto, a través de cosas que son muy familiares para nosotros en el mundo que vivimos, en la atmósfera que nos tocó vivir. Pero nos hemos preguntado como hijos de Dios, ¿cómo será nuestra eternidad? Este es el punto de esta enseñanza. Por favor, deja de pensar en lo que estés pensando. Y por favor, piensa en la eternidad. ¿Cómo es que va a ser tu eternidad? Piensa en esto que hablamos acerca del reino. El reino de los cielos, ¿quiénes van a entrar? ¿Yo soy alguien que hace la voluntad de Dios? ¿Yo soy
alguien que es pobre de espíritu, que reconoce su pecado, que se arrepiente, que es violento contra las cosas que están mal en mí y lucho con ella y contra ellas para vivir una vida en santidad, lo cual me llevará a estar del otro lado, en el reino de Dios, en el reino del cielo. ¿O no me importa ser como soy, ser una mente simplista, un hombre que no le importan las cosas de Dios, un hombre que simplemente ve las cosas de Dios como algo simple? Y entonces esa mente simplista que el hombre sin Dios tiene y vive sin Dios, tendrá que pagar una consecuencia en un infierno que existe y del cual vamos a hablar el día de hoy. Y en una eternidad lejos de Dios. Nuestros sentidos tienen que estar prestos a esto. Imagina eso. Por un momento imagina una eternidad sin Dios. Pero no solamente una eternidad sin Dios, como muchos piensan, muchos ateos incluso, que piensan que nosotros somos, venimos aquí, cumplimos con nuestra misión y después desaparecemos por completo, no pasa nada. Ya no existe, ya no pasa nada, ¿verdad? No, porque Jesús dice, mejor le hubiera a no haber nacido. ¿Por qué Jesús se expresa así? ¿Por qué se expresó así de personas? Mejor le hubiese a no haber nacido, a quien sirve de tropiezo a los hijos de Dios, porque hay un juicio y es doloroso. No es como la gente incrédula piensa, yo voy a ir al infierno porque allá me voy a divertir, porque allá voy a gozar de mi pecado de una manera como no la puedo gozar aquí. Aquí hay muchas restricciones, pero allá en el infierno no habrá restricciones y yo voy a poder gozar y divertirme y alegrarme con mi pecado, ¿verdad? Triste pensamiento, no han ido a las Escrituras. Pero es importante que nosotros entendamos qué es lo que nuestro Señor quiere decir aquí. La separación incluirá a todo individuo que entonces esté vivo, a todos los que hayan muerto, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Algunas personas preguntan por qué en esta parábola Jesús repitió la enseñanza de la separación, ¿verdad? Angelical, cuando es casi palabra por palabra lo que acaba de asegurar en cuanto al trigo y la cizaña y esta parte. Y el énfasis aquí exclusivamente en el aspecto de la separación de los creyentes y los incrédulos es que necesita nuestro Señor hacer un hincapié en la coexistencia de ambos grupos. Necesita que quede claro para nosotros, cuando hablamos del trigo y la cizaña, cuando hablamos de personas que son engañadas y aún así mismo creen estar en la verdad. Por ejemplo, los fariseos, hablamos de esto, ellos creyeron estar en la verdad, pero estaban viviendo un engaño. Jesús los condenó. Hay gente sinceramente engañada. Ellos creen que están en la verdad, pero ellos están siendo engañados. No es a través de una oración que tú y yo somos salvos. Eso lo hemos explicado aquí. No creemos nosotros que una oración puede hacerte salvo. No creemos eso. Claro que una oración es necesaria
como el inicio de un arrepentimiento para vivir una vida de fe en Jesucristo. Eso es necesario hacerlo. La oración es importante. Orar es necesario porque es una parte del alimento espiritual para cada hijo de Dios. Pero el vivir vidas consecuentes a una decisión que tomamos un día es lo que realmente nos va a hacer saber que somos sus hijos. ¿Cómo es que yo sé que soy un hijo de Dios? Hago su voluntad, vivo en santidad, busco no contaminarme con las cosas del mundo, con las cosas de mi carne, con las cosas que mi carne desea. Busco en la Escritura esto que acabamos de leer. ¿Quiénes son los que entran en el reino? ¿Yo cumplo con cada una de estas cualidades? Porque si no es así, yo no soy hijo de Dios. Cualidades que han sido implantadas a través de Jesucristo, de sus méritos. Y nuestro Señor Jesucristo nos hace ver esto. No seamos engañados. Nuestra mente nos engaña, nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nos engañamos a nosotros mismos. Y quizá nuestro Señor Jesucristo quiere dejar esto en claro. Vez tras vez Jesús advierte sobre los horrores del infierno y le suplica a los hombres que lo eviten, llegando a Él para salvación. El Señor advirtió que así como en los días de Noé antes del diluvio, las personas estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, Mateo 24, 38, 40 y 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Nuestro Señor está hablando de esta separación. Constantemente Él habla de eso. Esto no quiere decir que Él se complazca en la muerte de los malvados. No. Él desea que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. El Señor lloró por Jerusalén, por sus habitantes, porque no venían a Él para ser salvos. Pero Él advirtió en cuanto al infierno, no para poner a las personas en agonía, sino para salvarlas de este lugar. El infierno ni siquiera fue creado para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles caídos. Pero existe un peligro. Versículo 50. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tal vez ninguna doctrina sea más difícil de aceptar emocionalmente que la del infierno. Pero sin lugar a dudas, esta es demasiado clara y se menciona con demasiada frecuencia en la Biblia. Esto nos habla de que tú y yo no debemos hacer caso omiso a ella. Por el contrario, debemos prestar nuestra mayor atención. Jesús habló más del infierno que cualquiera de los profetas o apóstoles. Quizá porque la horrible verdad del infierno habría sido totalmente imposible de aceptar si el Hijo de Dios no la hubiera afirmado de la manera como Él la afirmó. Y dicha enseñanza o doctrina tuvo un énfasis especial en las enseñanzas de Jesús desde el principio hasta el final de su ministerio.
Él habló, incluso nuestro Señor Jesucristo habló más del infierno que del amor. Más que todos los demás maestros combinados en la Biblia. Jesús advirtió a los hombres acerca del infierno, prometiendo que no escaparían quienes rechacen la misericordia y el amor que Él ofrece a través de la salvación que nos brinda. Solo en el Sermón del Monte el Señor hace varias advertencias específicas y directas acerca del infierno. Cualquiera que me diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. Mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 29 y 30. Jesús declara que los malvados hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, Mateo 8:12. A la incrédula Capernaum advirtió, hasta el Hades serás abatida, versículos 11 al 23, capítulo 11, versículo 23, Lucas 10:15. A los malvados e hipócritas, escribas y fariseos les preguntó, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23:33. Y en muchas ocasiones Jesús alude al infierno y advierte acerca de la condenación. Solamente en Mateo, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 10, capítulo 12, capítulo 18, capítulo 21, capítulo 23, Marcos 3, Lucas 12, Juan 5, son algunos en donde Jesús hace mención acerca del infierno. Y voy a adentrarme a hablar del infierno ahora. Casi nunca hablamos de eso, ¿verdad? Pero necesitamos hablar de esto. El infierno no es simplemente el destino de volver a vivir para siempre malos recuerdos o de entrar en la nada, como muchos creen. Tampoco es un lugar donde los pecadores seguirán pecando sin restricciones ni reprensión. No habrá absolutamente ningún placer en el infierno, ni siquiera el placer pervertido del pecado, sino solo será el castigo del mal. Mucha gente tiene una mala idea del infierno, y tal engaño es trágico, porque sin lugar a dudas no hay palabras para describirlo. La mente humana ni siquiera puede comenzar a concebir el horror eterno que el infierno tiene. Las imágenes bíblicas relacionadas al infierno solo son alusivas porque la mente finita no puede comprender el sufrimiento y el tormento infinito más de lo que puede comprender la felicidad y el gozo infinito. Pero la palabra de Dios nos habla de verdades básicas acerca del horno de fuego. Nos ayuda a captar parcialmente su terror. El infierno es un lugar de constante tormento, desdicha y dolor. El tormento se describe a menudo con tinieblas, donde ninguna luz puede penetrar y nada puede verse. ¿Imaginas un mundo de oscuridad por la eternidad? Eso es solo el comienzo. Puedes pensar en algo eterno de sufrimiento.
El infierno se describe como el fuego que no puede ser apagado en Marcos 9:43, y del que los condenados nunca hallarán alivio. El infierno no puede ser otro que un lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. En el infierno participará el tormento tanto del cuerpo como del alma. Ni el uno ni la otra se aniquilarán en la muerte, nunca se acabará. Cuando una persona no salva muere, su alma sale de la presencia de Dios al tormento eterno. En la resurrección de todos los muertos, los cuerpos de los no salvos resucitan, y esos cuerpos resucitados se unirán a sus almas en un tormento del infierno. Mateo 10:28, Juan 5:29, Hechos 24:15, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Así como los creyentes serán equipados con cuerpos resucitados para poder disfrutar eternamente las glorias celestiales, los incrédulos serán equipados con cuerpos resucitados para que puedan soportar los tormentos del infierno sin ser destruidos. Jesús habló del infierno como el lugar donde el gusano de ellos no muere. En Marcos 9:44. Cuando los cuerpos físicos son enterrados, y parece, cuando hablamos del infierno, así está medio, voy a cambiar de tema, ¿verdad? No, necesitamos hablar de esto. Necesitamos ser conscientes de esto, porque no podemos ser conscientes de la salvación que Dios nos ha otorgado sin entender el castigo del cual fuimos salvados. Cuando los cuerpos físicos, estos cuerpos, cuando son enterrados, empieza una descomposición del cuerpo. Y los gusanos pueden atacarlos solo mientras dura la carne, ¿cierto? Una vez consumida la carne, el cuerpo no puede experimentar más daño. Pero los cuerpos resucitados de los incrédulos nunca serán consumidos. Imagina eso. Los gusanos infernales que se alimentan de ellos nunca morirán. Nunca morirán. Tú nunca vas a ser consumido, y el gusano que te atormenta durante toda la eternidad nunca morirá. Imagina eso. Los tormentos del infierno serán experimentados en diversos grados. Vamos a hablar. Muchos de nosotros hablamos del cielo, hablamos de, por ejemplo, lo que Dios nos ha otorgado como hijos de Dios, cualidades, ¿verdad? Hablamos de los dones del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Hablamos de muchas cosas que nos exhortan, nos alientan a continuar. Bueno, hoy voy a hablarte de lo que es el infierno, porque también es necesario saber qué es lo que la Biblia dice acerca del infierno. Y los tormentos del infierno serán experimentados en diversos grados, según la Biblia. Para todo el mundo en el infierno el sufrimiento será intenso y permanente, pero algunos experimentarán mayor tormento que otros. El escritor de Hebreos afirma en Hebreos 10, versículos 28 al 29, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Y después hace una pregunta:
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así que esto es importante. Los que rechazan de manera voluntaria a Jesús y, por así decirlo, pisotean el sacrificio que con su propia sangre Él hizo por ellos, recibirán mucho mayor castigo que aquellos que solo tuvieron la luz del antiguo pacto. Y en el día del juicio, este será más tolerable, dice, para las ciudades paganas de Tiro, Sidón, Sodoma, para las ciudades judías de Corazín, Betsaida y Capernaum, las que no solo tuvieron la luz del antiguo pacto, sino también la oportunidad de ver y oír al Hijo de Dios en persona y presenciar las obras milagrosas que Él hizo. Quien tuvo la oportunidad de presenciar eso, aún tendrá mayor condenación. En la parábola de los siervos que esperan que su amo regrese de las bodas, Jesús explica que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Lucas 12, 47 al 48. Así que un escritor, John Hersner, escribe: el infierno tendrá grados tan severos que, de ser posible, un pecador daría todo el mundo si sus pecados pudieran ser uno menos. Cuarto, el tormento del infierno será eterno. Nada será tan horrible acerca del infierno como su infinitud. Jesús ilustra las mismas palabras para describir la duración del infierno como la duración del cielo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Así que las personas en el infierno experimentarán ausencia total de esperanza. Aunque Dios diseñó originalmente el infierno para el diablo y sus ángeles, los hombres que deciden seguir el camino de Satanás en lugar del de Dios también sufrirán el destino de Satanás. ¿Alguien ha escuchado o ha leído la novela o la historia de El progreso del peregrino? Es muy famosa. Bueno, Juan Bunyan o John Bunyan describe el infierno con sus acostumbradas imágenes vívidas, y él dice, en el infierno no tendrán más compañía que de las almas condenadas junto con innumerables conjuntos de demonios a tu lado. Mientras estés en este mundo, la misma idea que el diablo te aparezca hace que la carne tiemble y el cabello se erice, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en que se nos va a aparecer el diablo, nos da miedo, ¿no? Te pone la piel chinita y cuando te asustas o algo, no sé. Sin embargo, ¿qué harás cuando no solamente la suposición de la aparición del diablo, sino la auténtica sociedad de todos los demonios del infierno estén contigo, aullando, rugiendo, chillando en tan espantosa manera, con tanta desesperación, con tanta desesperanza?
y terminarás loco por esta situación una y otra vez por la angustia y el tormento. Si después, dice, de 10,000 años llegaría a un fin, habría consuelo. Pero he aquí tu desgracia, estarás allí por siempre. Cuando hayas estado en el infierno tantos miles de años como tantas estrellas hay en el firmamento, gotas en el mar o granos en la arena de la playa, sabrás que tienes que seguir allí para siempre. Esta única palabra, siempre, nos atormentará el alma. Eso es lo que dice Juan Buñuel. Así que es interesante que nuestro Señor está hablando de juicio aquí. Nos habla de una parábola totalmente de juicio. La parábola del trigo y la cizaña habla acerca de cómo coexisten dos tipos de personas, cómo unas son engañadas o cómo unas son maestros del engaño como los fariseos, pero al final Dios separará a los justos de los injustos. Algo similar sucede aquí. Pero esta enseñanza que vemos aquí habla del reino de los cielos, se puede comparar a una red que es arrojada al mar, que recoge toda clase de peces. ¿Tú de qué tipo de pez eres? Los ángeles se sentarán, dice, y se sientan y escogen los peces, poniendo los buenos en cestos y desechando a los malos. Así sucederá en el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Siempre nuestro Señor nos lleva a meditar en nuestros caminos. Yo me considero justo, me considero bueno, ¿en base a qué? Es interesante, y para terminar, es interesante que nosotros pensemos que estamos bien cuando no es así. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Cuando tú, por ejemplo, predicas el Evangelio con algún incrédulo y te dice, no, es que yo soy bueno, yo no he matado a nadie, yo no miento, no engaño, tratan de creer que son buenos y que obtendrán el cielo o algún beneficio por ser moralmente como son. Pero nosotros entendemos, en base a lo que leímos al comienzo acerca de quiénes son los que entran en el reino, son quienes se arrepienten, son quienes combaten y luchan contra los deseos de su carne, quienes desean obedecer los mandamientos del Señor, quienes gracias a lo que Jesucristo hizo pueden hacerlo. Tú y yo podemos hacerlo gracias a lo que Jesús hizo, gracias a que la red fue echada, la red del Evangelio fue echada y nosotros fuimos atrapados en esa red. Y Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser llamados sus hijos. ¿Crees eso? ¿Crees en Jesucristo como quien pagó por tus pecados? Quien no te condena por tu pecado y que te invita a vivir una vida en santidad, una vida que pueda glorificarle y que pueda manifestar que tú eres un hijo de Dios y un ciudadano del reino del cielo, quien te ha invitado a entrar en el reino. Te hace no solamente hizo una invitación, aquí leímos 1, 2, 3, 4, 5 invitaciones acerca de quiénes son los que entran en el reino. Tú y yo estábamos fuera del reino del cielo, pero Él nos ha invitado a entrar en el reino de Dios. Esta es la invitación que Él nos hace. Nosotros debemos meditar en nuestros caminos y ver dónde estamos, porque la consecuencia de no vivir y de no ser ciudadano del reino no son diversas y variables, solamente son dos: o eres ciudadano del reino o eres ciudadano del infierno. No hay un limbo,
No existe un lugar intermedio en donde tú puedas ir y que otros puedan intervenir por ti con oraciones y como estas cosas que se enseñan en la religión católica. Eso no existe. Existen dos lugares, el cielo y el infierno. El infierno, como vimos en esta mañana, es algo trágico, es un lugar en donde nuestro Señor Jesucristo habló mucho, refirió mucho acerca del infierno, acerca del lugar de tormento, acerca del lago de fuego, acerca de un lugar donde el gusano nunca muere y serás atormentado por los siglos de los siglos y nunca tendrás fin. Y yo te hago la pregunta, ¿qué pasa si mueres hoy? ¿A dónde vas? ¿Has meditado en tus caminos? ¿Has hecho lo bueno, lo santo, lo puro? ¿Qué es en lo que piensas? El 99% de tus pensamientos, ¿en dónde están? ¿Piensas en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, lo amable, lo puro, lo santo, lo que es digno de buen nombre? ¿En esto piensas todo el tiempo? ¿O piensas en tu carne? ¿Piensas en qué es lo que este mundo material te va a dar? ¿Te afanas por muchas otras cosas que no son importantes y no eres como un niño dependiente totalmente de Dios, sino que tú crees que tienes la capacidad de hacer y te enfrascas en un mundo y en el pensamiento del mundo, el cual todo el día está preocupado por qué va a obtener, qué es lo que te preocupa? Y la pregunta es, ¿entonces sí soy ciudadano del reino o no? ¿Sí soy dependiente totalmente del Señor? ¿Sí sé que mis fuerzas, mi capacidad intelectual, mi razonamiento, mi corazón y mi alma son de Él? ¿O los uso para fines egoístas? ¿Me arrepiento constantemente? ¿Lucho contra mi carne y Dios me da la victoria o no? Y si no es así, y si mueres hoy, ¿a dónde vas? ¿A pagar una eternidad de sufrimiento? ¿Has pensado en eso? Deja de pensar en este mundo. Dejemos de pensar en el aquí, en el ahora, en lo que siento, en lo que voy a hacer en una hora. Dejemos de pensar en eso. Esta vida es como el tamo que se lleva el viento, es como la ola del mar que está aquí y después ya no está. Es un suspiro esta vida y nosotros nos preocupamos demasiado en las cosas de esta vida. ¿Por qué dejamos de pensar en lo eterno? Nos hemos puesto a pensar en esa palabra, eterno. ¿Podemos imaginar lo que es eterno? Ni siquiera nuestra mente es capaz, es tan finita, tan incapaz de captar esa idea de lo eterno, que prefiere enfocarse en las cosas triviales. Pero Jesús nos da eternidad, nos da vida eterna. No nos dio muerte eterna. Él fue a la cruz para darnos vida eterna. Pero nosotros con nuestras actitudes nos empecinamos en querer tener muerte eterna, cuando Él nos dio vida. Él nos ha dado de su poder. El poder que le resucitó de los muertos se nos ha implantado gracias a lo que Él hizo por nosotros. Tenemos el poder que Él nos da. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y vive Cristo en mí porque Él resucitó de los muertos. Y fue a la diestra del Padre. Y fue a preparar morada para cada uno de aquellos que deciden creer en el sacrificio de Él, que Él hizo por ti y por mí. Deja de creerle a este mundo. Créele a Dios. Arrepiéntete. Búscale. Porque hoy estás aquí, pero mañana no sé. Mañana quizá no. Muchos de nosotros tenemos el cinismo de pensar que mañana viviremos. ¿Quién hizo planes para mañana? Todos hacemos planes para mañana, para las próximas vacaciones.
Así somos. ¿Qué vamos a comer mañana? No sé qué vamos a comer. Y ya todos ya preparamos el menú de todo. Así somos. Aprendemos a depender de nosotros mismos, de nuestra capacidad, de pensar que la gracia y la misericordia de Dios no existen. Demos gracias porque hoy estamos vivos, porque Dios nos da de su palabra, que es un alimento espiritual y que nos hace reaccionar a veces de un pensamiento totalmente egoísta. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el sacrificio de tu amado Hijo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que nos sacó de las tinieblas y nos ha puesto en su luz. Gracias porque tu palabra nos alimenta, porque tu palabra tiene promesas de vida eterna. No permita, Señor, que este mundo nos agobie, que nuestra mentalidad y nuestra carne nos hagan dudar de la salvación que tú nos has dado en tu Hijo. Llévanos a vivir vidas en obediencia a tu palabra, haciendo tu voluntad, Señor, entendiendo que ya no somos más nosotros, sino tu Hijo en nosotros. Llévanos a vivir vidas que se conformen al carácter de tu Hijo Jesucristo. Haznos entender que hemos sido comprados a precio de sangre y que ya no nos pertenecemos y que todo lo que somos lo debemos a ti. Te pedimos, Señor, que nos lleves a dejar de tener una mentalidad egoísta, una mentalidad que muchas veces te saca a ti de nuestros planes y nuestros propósitos. Por el contrario, Señor, llévanos a comprender que todo lo que somos lo debemos a ti, que respiramos por ti y que todo lo que tú nos das proviene de ti, de tu amor, de tu misericordia. Gracias te damos por esta enseñanza, Señor, y pedimos que tú nos ayudes a tener fe en ti, a creerte, a escudriñar tu palabra, a obedecerla y a meditar y a pensar en las cosas eternas, en las cosas que realmente tienen valor. Gracias te damos, Señor, por la salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Vemos a través de lo que es el infierno, de lo que tú nos has rescatado, y no podemos más que darte gracias y glorificar tu nombre, Señor, porque nos has rescatado de una eternidad de tormento. Llévanos a meditar en esto cada día, a meditar en aquello de lo que tú nos has rescatado y a dónde tú nos has llevado. Gracias te damos por este tiempo, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.